Bien, vamos a empezar el ejercicio número 5, el archivo número 5 correspondiente a las funciones de texto y otras funciones. En este archivo explico las funciones hoy, ahora, día, mes, año, año, sí, fecha. Además, dentro de las funciones de texto, explico las funciones derecha, extrae, izquierda, largo y la función texto. Bien, dentro de la función hoy, esta es una de las funciones que no requiere argumentos. Me coloco en la celda donde tengo mi ejemplo y lo único que necesitamos es escribir el signo de igual seguido de el nombre de la función hoy y su apertura y cierre de paréntesis. Como es una función que no maneja argumentos, dentro de los paréntesis no debemos escribir nada más. Esto mismo pasa con la función ahora. La función ahora también se escribe signo de igual, nombre de la función ahora, apertura y cierre de paréntesis inmediatamente. La diferencia es que la función hoy solo devolverá la fecha actual de su sistema operativo, mientras que la función ahora puede devolver tanto fecha y hora de su sistema. De manera inicial en este ejercicio tenemos elegida la función hora, entonces solo nos muestra la fecha, la hora que tenemos, que nos arroja nuestra función ahora, pero de igual manera nos podemos colocar en nuestra ventana de formatos de número, nuestra lista de formatos de números. Nos dirigimos hasta abajo en las opciones de más formatos de número y dentro de la ventana que aparece escogemos personalizada y nos dirigimos hacia la sección donde tenemos el formato donde se incluye tanto la fecha como las horas y minutos. Aceptamos y entonces hacemos un poquito más ancha la columna C para que se nos pueda visualizar la fecha completa con las horas. Esto es en cuanto a la función hoy y la función ahora. Práctico cuando nosotros necesitamos crear alguna fórmula que se vaya actualizando día con día. Por otro lado tenemos las funciones día, mes y año, las cuales nos van a servir para extraer precisamente esa parte de información que necesitamos de alguna fecha en específico. Voy a hacer un ejemplo de este lado. Voy a colocar aquí una fecha. Después la voy a descomponer en día, mes y año respectivamente para poder ejemplificar nuestras funciones en este archivo mencionadas. Vamos a darle un pequeño formato aquí. Voy a utilizar el mismo formato que tengo por acá. Lo voy a poner aquí primero. Quitamos esto. Voy a quitar tantito este formato de aquí. Y este de aquí lo voy a copiar para todos los demás. Así de esta manera. El formato es lo de menos, ¿sí? Necesitamos explicar aquí cómo funcionan estas funciones, valga la redundancia, de día, mes y año. Primero colocaré la fecha actual, lo podemos lograr hacer con un control coma, y la estoy escribiendo esta vez como un dato, no utilizando la función de hoy, puesto que aquí me interesa pues solamente el dato de la fecha, para irla descomponiendo, para irla desarmando. Primero extraeré el día, después extraeré el mes y después extraeré el año. Me coloco en la celda donde quiero extraer el día y me coloco en la barra de fórmulas en la parte de arriba. Empezamos con un signo de igual, escribimos nuestra función día. Observen que al escribir nuestra función nos aparece en una lista de funciones para que nosotros podamos elegir alguna de ellas. Ya que escogemos la que necesitamos, podemos dar doble clic sobre ella o presionar la tecla tabulador en su teclado. Una vez que se escoge, se abren los paréntesis y la función día solo requiere que se introduzca como argumentos el número de serie, que sería la fecha. Voy a seleccionar la celda E19, que es en mi caso, donde tengo la fecha de donde requiero extraer el día. Cerramos el paréntesis y aceptamos nuestra fórmula. Entonces obtenemos que de esta fecha, pues el día es el día 28. Nos colocamos en la parte donde requerimos el mes y hacemos algo similar, igual, pero esta vez escogiendo la función mes. Abrimos paréntesis, seleccionamos la celda donde tenemos la fecha y cerramos el paréntesis para poder aceptar esta fórmula.
nos devuelve 8 porque nos va a devolver el mes de la fecha del 1 al 12. Y con el año hacemos algo similar. Nos colocamos en la barra de fórmulas, signo de igual, año, abrimos paréntesis, seleccionamos la fecha de donde queremos extraer esa información, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Entonces ya tenemos que el año es 2024. No incluí por aquí la información sobre otra función que nos puede ser también práctica en alguno de los casos, que sería algo, la operación inversa de lo que acabamos de hacer. Es decir, si tenemos los días, el día, el mes y el año en diferentes celdas, ¿cómo podemos hacer para juntar esa información y entonces poder formar nuestra fecha con formato de fecha normal, ¿no? Esto lo voy a hacer por acá, aquí abajito. Nuevamente voy a separar esto con bordes. Y le voy a poner un color de relleno amarillo, pero suavecito, para que se distinga de la anterior. En esta mi fórmula se va a colocar de este lado. Es más, voy a hacer lo siguiente. Voy a regresarme. Las fórmulas las voy a rellenar de un amarillito. Y donde voy a requerir esta fórmula también la voy a colocar de amarillo. Y los que no tienen relleno, pues es donde tengo los datos, que es lo que estoy utilizando como argumentos de mis funciones. En este caso voy a colocar aquí un día, por ejemplo, supongamos que el 12, un mes, supongamos que el 10 y un año, supongamos que pues, el 2024 también está bien, ¿sí? Entonces ahora tengo el día, el mes y el año separados. Los quiero juntar para formar mi fecha. Para este caso me voy a apoyar de una función que se conoce como función fecha, ¿sí? Así tal cual. La función fecha lo que va a hacer es devolver el número que representa la fecha en código de fecha y hora de Microsoft Excel. La aceptamos. Pide precisamente el año, el mes y el día en ese orden. Es decir, primero debemos seleccionar el año, que sería el que tengo por acá, en esta celda de acá. Coma, ahora selecciono el mes, lo tengo por aquí en medio. Coma, y ahora seleccionamos el día, es el que tenemos de este lado. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Entonces observamos que ya nos compone la fecha en el formato de fecha de Excel, ¿sí? Tenemos día, mes y año separados y mediante la función fecha los logramos agrupar. Eso es en cuanto a estas funciones de día, mes y año y además extra la función fecha. Ahora, de este lado tenemos un ejercicio para poder trabajar la función frac año y la función fecha, que son funciones que nos van a servir para algo similar, que la función frac año nos va a devolver precisamente la cantidad de años que han transcurrido entre una fecha inicial y una fecha final. Y la función sin fecha nos puede servir para lo mismo, aunque esta función también tiene otras funciones también agregadas. Vamos a colocar primero la fecha de hoy. La podemos colocar aquí con la función hoy. Aquí sí la podemos hacer con hoy, para que entonces todo el tiempo tengamos actualizadas las edades. Presionamos Enter y tenemos ya entonces la fecha actual. Aquí vamos a cambiar ese dato. En lugar de que sea su cumpleaños, cambiaremos a fecha de nacimiento. Puntos, y lo que vamos a calcular es la edad. Bien, la fecha de nacimiento pondremos una cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, la del... Supongamos que es del 15 de mayo del 2000. Bien, vamos a calcular qué edad tendría una persona que nació el 15 de mayo del 2000. Nos colocamos aquí abajito. Voy a también a colocar un colorcito amarillito que es para diferenciar en dónde estoy creando mi fórmula. Entonces, como toda fórmula, me voy a colocar en la barra de fórmulas, empiezo con el signo de igual y empiezo a calcular la edad con la función frac año. Aceptamos la función. La función me va a pedir dos cosas principalmente. El tercer argumento será opcional. En este caso necesitamos la fecha inicial. Vamos a seleccionar la fecha actual, la fecha de hoy, coma. La fecha final sería... perdón, vamos a hacerlo al revés. Perdón, vamos a borrar. Es fecha de nacimiento como fecha inicial. Corregimos ahí, coma. Y fecha final, la fecha actual que tenemos aquí arribita. ¿Va?
Para este ejercicio o para este ejemplo no voy a utilizar la base. La base solamente la utilizaremos, cuando se requiere cambiar el tipo de formato de meses y años que se esté trabajando. Si nosotros queremos trabajar en un formato de años de 30 y de los días reales que tenga el mes, 30 o 31 o 28 según sea el caso, y la cantidad de días que hay en un año, 365 días por ejemplo, se puede trabajar en el real y cuando se trabaja en ese tipo de formato no es necesario utilizar el argumento. Solo cerramos el paréntesis y ya nos devolvería entonces esa diferencia en una fracción de años. Damos un enter. Entonces nos dice que esta persona tiene 24 años y fracción. ¿No? Tiene 24 años, punto 28. 24.28 años. Por eso se llama frac año, porque nos da el año y la fracción que ha transcurrido entre dos fechas dadas. Ahora, resolveremos lo mismo aquí abajito, pero esta vez con la función si fecha. Nos colocamos en la barra de fórmulas. Aquí como dato interesante, la función si fecha es una función que no está enlistada o no viene enlistada dentro de las funciones de Excel. Por eso cuando la escribimos no nos aparece la listita de funciones aquí abajito y no la podemos encontrar. Pero sí la podemos usar. Abrimos paréntesis. Funciona similar a la función de frac año. Bien, continuamos. Entonces nos colocamos dentro de los argumentos de si fecha. Comentamos que funciona similar a frac año. Los argumentos son similares, a diferencia del último argumento, que en este caso no es opcional, es obligatorio. Necesitamos primero la fecha inicial, que sería nuevamente la fecha de nacimiento para este ejercicio, después la fecha final, hasta qué fecha queremos hacer el cálculo, que en este caso sería hasta la fecha actual que ya tenemos en esa celda de acá. El tercer argumento que ya les comentaba, que para este caso la función si fecha sí es obligatorio, que sería en qué formato de tiempo queremos devolver la diferencia de las dos fechas. ¿Lo queremos en días? Si lo queremos en días es entre comillas D. Si lo queremos en meses es entre comillas M. Y si lo queremos en años es entre comillas Y. ¿Sí? Como en este caso queremos la diferencia en años, cerramos el paréntesis de si fecha y presionamos un enter. Observamos la diferencia entre si fecha y frac año. Mientras que frac año nos da un resultado con los años y la fracción, en si fecha solamente nos devuelve la cantidad de años, sin mandarnos todos los decimales que corresponden a la fracción del año que está en curso. Si nosotros al anterior resultado de frac año quisiéramos reducirle decimales con nuestra herramienta de disminuir decimales, va a llegar el punto en el que redondee este dato y nos pudiera dar un dato que pues no es tan exacto, ¿sí? Ese no es el caso porque pues estamos teniendo una fecha que pues ya se cumplió, entonces ya tiene cumplido los 24, pero voy a cambiar la fecha aquí de nacimiento y supongamos que no es del 15 de mayo, sino el 15 de septiembre, que a la fecha en la que estoy haciendo el video aún no ha pasado. Presionamos un enter y vemos como aquí en frac año ya me devuelve 24 años, mientras que en el si fecha todavía tenemos los 23. Esto es porque en el resultado de frac año, regreso acá y le aumento los decimales, unos 2 decimales más, por ejemplo, vemos que frac año me devuelve 23.95. Al quitarle o a disminuir decimales con nuestra herramienta de disminuir decimales, lo que haría sería un redondeo hacia arriba y entonces ya nos estaría redondeando ese 23 a 24, ¿sí? Cuando en realidad pues la persona todavía no cumple a la fecha actual, todavía no cumple los 24 años, ¿no? Esa es la diferencia entre si fecha y frac año. Continuamos con la siguiente explicación. Para los días de periodo de gracia voy a tener que agregar aquí una filita más en la fila 23. Clic derecho sobre el numerito de fila y elegimos insertar. Voy a seleccionar primero estas dos celdas de acá,
Las voy a copiar igualito, control C, y las pego aquí arribita, tal cual, control V o enter. Solo cambio el dato. Aquí vamos a colocar fecha de movimiento. Fecha de movimiento que puede ser pues una venta, una compra o algún otro similar, ¿sí? Para que no quede pegadito voy a agregar una más. Clic derecho, insertar. Pero esta le voy a borrar los formatos. Aquí en las opciones de la brochita que me aparece inmediatamente después de haber insertado la fila, voy a elegir borrar formato, ¿sí? Para que se quede aquí separado del anterior ejercicio que hicimos. Voy a copiar este de acá y lo pego acá. Me aparece, bueno, este de acá, lo pego acá. Bien, ahora continúo. Para la fecha de movimiento, pues voy a poner, vamos a poner que pues fue hoy, tomo control coma para poner la fecha actual. Esa sí tendría que ser como dato porque esa tendría que quedarse registrada en ese mismo día o en el día específico en el que se hizo el movimiento. No se tendría que estar actualizando como lo es la fecha actual o la fecha de hoy, ¿sí? Entonces por eso no utilizo la función hoy, la trabajo como un dato insertado manualmente. Ahora, para los días del periodo de gracia, vamos a suponer que pues yo quiero esperarme unos 5 días para poder generar alguna factura o para poder hacer algún cobro. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es sacar la fecha que resultaría de agregar esos 5 días, de agregarle 5 días a la fecha en la que se realizó el movimiento. Esto se hace de la siguiente manera. Solo necesito colocarme en la barra de fórmulas, colocar el signo de igual para empezar mi fórmula, y lo que puedo hacer es seleccionar la fecha en la que se hizo el movimiento y así de sencillo, solo sumarle con el operador más los días que le quiero agregar, ¿sí? En este caso 5. Igualmente se puede hacer con restas. A las fechas ustedes pueden sumar o restar números, ¿sí? Considerando que las fechas al fin y al cabo son números de serie, ¿sí? Entonces nos resulta que la factura en este caso vencería al 2 de septiembre del 2024, ¿sí? Entonces eso únicamente para comentarles, para hacer el énfasis en que las operaciones con fechas se pueden hacer normalmente como por cualquier número, puesto que las fechas siguen siendo números de serie. ¿A qué me refiero? Voy a recapitular un poquito esto. En este caso yo tengo la fecha del 28 de agosto, en esta parte del 2024, pero esta fecha del 28 de agosto tiene un número de serie que se empieza a contabilizar a partir del 1 de enero de 1900. Siendo esto, voy a colocar acá, 1 de enero de 1900, siendo esta fecha la primera serie que se empieza a seriar, la primera fecha que se empieza a seriar, es decir, el primer número de serie. Para ver los números de serie, voy a colocar acá, selecciono las dos fechas, me coloco en los formatos de fecha y elijo el formato general, que es sin un formato en específico. Le damos un clic. Vemos a lo que me refería. La fecha que teníamos del 1 de enero de 1900 es el número 1, mientras que la fecha que teníamos del 28 de agosto del 2024 le corresponde a la serie 45.532, porque ya han transcurrido 45.532 días desde la fecha en la que se empiezan a seriar las series en Excel, ¿sí? Entonces es este número de serie al que se le van sumando o se le van restando los valores que pueden representarse como días. Este 5 representa 5 días, ¿sí? Entonces cuando le agregamos 5 a una fecha, le estamos agregando 5 días al número de serie. Bien, regreso a los formatos de fecha, fecha corta. Y bueno, en este caso, para el que utilicé como ejemplo del 1 de enero, lo voy a borrar. Continúo ahora explicando los temas de las funciones de texto. La función derecha nos va a ayudar a extraer los caracteres, los últimos caracteres de una cadena de texto. En el ejemplo les pongo el texto en la celda 73 de Prof. Hugo Martínez y estoy obteniendo el apellido Martínez con la función derecha. Veamos cómo funciona. La función derecha la voy a volver a hacer. Derecha. Lo que me pide son dos argumentos, dentro de los cuales el primer argumento es el obligatorio.
nos pide el texto de donde voy a extraer esa cantidad de caracteres de derecha a izquierda, que en este caso sería el texto donde tengo el completo el nombre de prof. Hugo Martínez. Coma. El siguiente es el argumento opcional. El siguiente es un argumento opcional porque este se pudiera omitir cuando solo requiero la última letra. ¿Sí? Por ejemplo, voy a omitirlo en este caso. Quito la coma y cierro el paréntesis únicamente con la referencia al texto de donde quiero extraer esta última letra. Presionamos un enter y vemos cómo el resultado que nos devuelve pues es únicamente la Z porque solo está devolviendo la primera letra de derecha a izquierda. ¿Sí? Esto porque yo no le especifiqué cuántos caracteres quiero. Si yo quiero especificarle que, o si requiero, por ejemplo, obtener todo el apellido Martínez, necesito especificar a mi función que requiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Entonces me regreso aquí a mi fórmula, completo mi función, después del texto, coma, le indico que necesito 8 caracteres y ahora sí vuelvo a presionar un enter para obtener el resultado. Entonces ahora sí, me arroja el resultado Martínez, porque entonces está extrayendo, de derecha a izquierda 8 letras u 8 caracteres, que son la Z, la E hasta la M. Esto con la función derecha. Antes de explicar extrae, voy a explicar izquierda porque funciona de manera similar a la función derecha, solo que esta vez va a extraer de izquierda a derecha. ¿Sí? Aquí tenemos el mismo ejemplo del texto prof. Hugo Martínez, pero esta vez estoy extrayendo la palabra prof. Lo hago con la función izquierda, la cual me pide primero el texto, al igual que la función de derecha. Voy a obtener esta vez el texto de esta celda de acá. Y igual que en el anterior ejemplo, si yo solo lo dejo con el puro texto, cerramos el paréntesis y presionamos un enter, solo me va a devolver en este caso la primera letra de izquierda a derecha, en este caso la letra P. Modificamos nuestra función y esta vez coloco una coma después del texto para especificar que quiero 1, 2, 3, 4, 5 letras porque quiero incluir también el puntito. Entonces voy a escribir el número 5 y presiono un enter. Entonces obtengo mi resultado de prof. Punto. De esa manera funciona la función izquierda. La función extrae nos va a servir cuando yo requiero extraer ahora una cantidad de texto que no se encuentra ni al principio ni al final de mi cadena, sino en una parte intermedia. En este caso requiero extraer la palabra Hugo del texto completo prof. Hugo Martínez. Me coloco en la celda donde requiero el resultado, escribo la función extrae, abrimos el paréntesis y en esta ocasión me pide 3 argumentos de los cuales los 3 son obligatorios. Primero me pide el texto, que sería el texto de prof. Hugo Martínez, donde lo tengo de este lado, coma, la posición inicial se refiere a partir de qué carácter quiero empezar a extraer. Este carácter se va a empezar a contar a partir de izquierda a derecha. Como yo quiero extraer la palabra Hugo, voy a contar a partir de izquierda a derecha 1, 2, 3, 4, 5, ese hasta el puntito, y también voy a incluir el espacio. El espacio también se incluye como un carácter. Sería 6 el espacio y 7 la letra H, que es a partir de ahí donde quiero empezar a extraer. Entonces, escribo el número 7, coma, y después el número de caracteres que quiero extraer a partir de esa posición. Como quiero la palabra Hugo, voy a pedir que me extraiga 1, 2, 3, 4 caracteres. Escribo el número 4, cierro paréntesis y aceptamos esta fórmula. Enter. Listo. Entonces me devuelve la palabra Hugo. Ahora, la función largo solo sirve para que nos devuelva la cantidad de caracteres o la cantidad de letras que contiene una cadena de texto. En este caso, coloco en la celda donde requiero el ejemplo. Quiero saber cuántos caracteres tiene la celda donde se encuentra la palabra Juan. ¿Sí? Me coloco en la barra de fórmulas, escribo la función largo, abro paréntesis. La función largo solo me pide el texto de donde quiero contar los caracteres que tiene este. Entonces selecciono la celda que contiene mi texto y presiono un enter. Cerramos paréntesis y enter. Me devuelve 5. Aquí observemos una cosa. La palabra Juan tiene 4 letras. Pero si yo me coloco dentro de la celda y habilito la edición,
puedo observar que si recorro hacia el principio, me voy a encontrar con un espacio en blanco, un espacio vacío. Ese espacio blanco o ese espacio vacío también lo cuenta como un carácter vacío. Si yo borro ese espacio, borro el espacio y presiono un Enter, observamos que el resultado cambia a 4, porque ahora sí, ya no hay un espacio antes de todo el texto que contiene mi celda. Voy a regresar con Control Z para dejarlo como estaba en el ejemplo anterior. Eso hace la función largo. Ahora, la función texto lo que va a hacer es convertir un número en un texto con su equivalente de formato de número. La sintaxis es de la siguiente manera: se escribe la función texto y entre paréntesis colocaremos la celda que contiene el valor o el valor mismo, o sea, un número, coma, y el formato de número con el cual lo queremos convertir a texto. En el ejemplo tengo una fecha, ¿sí? La fecha del 16 de febrero de 2019. Y en la celda donde quiero colocar mi fórmula lo estoy convirtiendo a texto, conservando el formato de el día de la semana y el día del mes, ¿sí? La cantidad de días que lleva transcurrido en el mes. Para esto, me escribo la función texto, abrimos paréntesis, el valor es la celda que contiene mi fecha, en este caso, coma, y el formato que estoy utilizando para convertirlo es, abrimos comillas, D y D para que sea el día completo de la semana, dejo un espacio y ahora solamente dos letras D para que me devuelva 2 dígitos del día transcurridos en el mes. Cerramos las comillas y también cerramos el paréntesis para ya aceptar el término de esta función. Damos un Enter y listo. Me devuelve solo sábado 16. La diferencia aquí es que, aunque yo, por ejemplo, me pudiera colocar en esa misma celda, la celda del número, y aquí yo lo pudiera cambiar a, me coloco en los formatos de número, más formatos, me coloco en las opciones de personalizada, y aquí coloco en el tipo el mismo formato que escribimos en la fórmula anterior, T y D, espacio D. Y aceptamos este formato de número. Vemos que son similares, ¿cierto? Pero si yo quisiera hacer alguna operación aritmética con este valor de acá, signo de igual, y a la fecha anterior le sumamos 2 días, nos devuelve que sería el lunes 18. Pero si a la de acá le ponemos igual, pues hacemos referencia a la fecha de arribita, que es la que teníamos convertida en texto, más 2 días más, presionamos un Enter, este nos devuelve un error de valor. Porque, como les decía, la función texto lo que hace es convertir un valor en texto. Y entonces, si ya esto de aquí es un texto, ya no puedo hacer operaciones matemáticas con él, porque ya no es un valor, ahora es un texto, ¿sí? Otra de las características que tenemos es que, por ejemplo, me coloco aquí un ladito, si yo quiero formar una oración o una cadena de texto con mi valor numérico, por ejemplo, igual, el día de espacio, eso debe ir entre comillas, perdón, aquí debo agregar comillas, es igual, abrimos comillas, el día de, dejo un espacio, y aquí voy a utilizar el operador ampersand para unirlo con el valor que tenemos aquí, el valor numérico de la fecha, ¿sí? Que tenemos aquí a un ladito. Enter. Vemos aquí me va a decir que el día de 43.512, porque aquí Excel está solamente reconociendo lo que es el número de serie, que es el número real de que él contempla en su programación, ¿no? Él no ve el formato lo vemos nosotros como usuarios, pero pues el programa al fin de cuentas solo está trabajando con esa serie. Para que el programa o para que nosotros podamos crear una oración o una cadena de texto conservando el formato que tiene el número, tendremos que apoyarnos de la función texto. Voy a hacer aquí abajito una similar, sino de igual, abro comillas, el día de, dejamos un espacio, cerramos comillas, escribimos ampersand, pero esta vez, si esta vez me puedo traer ese dato de acá, que ya lo tengo convertido en texto, es el de 53, donde usamos la función texto, y presionamos un Enter. Vemos que aquí sí me está conservando el dato como lo tengo acá,
como se está visualizando en esta celda de acá, ¿sí? Repito, porque en una tenemos el número con formato de fecha, perdón, y en el otro tenemos el dato como texto, ¿sí? Es el mismo dato que tenemos acá, pero ya está convertido en texto, ¿sí? Por eso es que al momento de utilizarlo para armar una oración, lo puedo traer tal cual como se visualiza en la celda, porque tal cual como se visualiza en la celda, perdón, es como se va a mostrar en nuestras fórmulas, porque es un texto como tal, ¿sí? Ahora, para explicarme un poquito mejor, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a armar un curl, o la primera clave de la curl, las primeras claves. Voy a colocar aquí un ladito donde voy a hacer el ejemplo de cómo tendría que quedar nuestro resultado final, ya con fórmula. Tendríamos que obtener las primeras dos letras del apellido paterno, sería ME. Después la primera letra del apellido materno, que sería B. La primera letra del nombre, que sería A. Y dos dígitos del año de nacimiento, que en este caso sería 98. Dos dígitos del mes, que sería 11. Y dos dígitos del día, que sería 20. Ese tendría que ser nuestro resultado final aquí en esta celda, pero con la utilización de una fórmula. Me coloco en la barra de fórmulas, escribimos un igual. Vamos a apoyarnos primero de la función izquierda, porque queremos obtener las primeras dos letras del apellido paterno. Entonces seleccionamos precisamente esa celda que tiene o que contiene el apellido paterno. Coma, aquí vamos a especificar que queremos dos letras de izquierda a derecha y cerramos el paréntesis. Si yo acepto esto hasta ahora, solamente obtendré la palabra me. Regresamos a la fórmula. Como quiero las dos letras en mayúsculas, no solo la M, voy a anteponerme a la función izquierda y voy a utilizar una función que se conoce como mayús. Esta función mayús lo único que hace es convertir un texto o una cadena de texto en mayúsculas. Abrimos su paréntesis, recorremos toda la función izquierda que ya hicimos anteriormente hasta el cierre de su paréntesis y ahí mismo cerramos también el paréntesis de la función mayús. Vemos entonces que estamos conteniendo dentro de la función mayús a la función izquierda. A este acto se le conoce como anidar una función. Estamos anidando la función izquierda dentro de la función mayús. Si yo acepto esto ahora, entonces vemos que tanto la M como la E me aparecen en mayúsculas. ¿Sí? Continuamos entonces la fórmula porque ahora requerimos obtener las primeras letras tanto del apellido materno como del nombre. Nos colocamos en la barra de fórmulas, escribimos un signo de ampersand, nuevamente nos apoyamos en una función izquierda, seleccionamos la celda que contiene el apellido materno, perdón. Aquí no es necesario especificarle que solo queremos una letra, porque de manera predeterminada, si no ingresamos la cantidad de letras que requerimos, solo nos devolverá una. Agregamos otro ampersand después del cierre de paréntesis de la anterior izquierda y volvemos a utilizar una izquierda nuevamente, esta vez para obtener la primera letra del nombre. Seleccionamos entonces la celda que tiene el nombre, cerramos el paréntesis porque solo queremos la primera letra y si aceptamos la fórmula como la tenemos ahora, vemos que ya tenemos casi toda la clave de la curva que necesitamos, ¿no? Que es MEVA. Ahora nos falta obtener los datos de la fecha de nacimiento. Regresamos a la fórmula, barra de fórmulas, y vamos a agregar nuevamente un ampersand. Vamos a colocar un ampersand ahora para apoyarnos de la función texto. ¿Sí? La función texto nos va a ayudar a obtener los datos que necesito de mi fecha de nacimiento como eso, como un texto, para que no me lo esté convirtiendo como acá en mi equivalente en número de serie. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la celda de la fecha de nacimiento, coma, e indicarle entre comillas que requiero dos dígitos del año con dos letras A, y ahí seguidito necesito dos dígitos para el mes, dos letras M, y también seguido dos dígitos del día, que serían dos letras D.
cierro comillas y cierro el paréntesis de la función texto, y al momento de aceptar con la tecla Enter, ya obtengo mi número de serie completo. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta grabación donde estamos explicando las funciones de fecha y hora. Despuésito les traeré más material.